Ya, daño hepático crónico. Ya, que bueno, partamos un poco con la fisiología. Yo voy a especificar básicamente para poder hacer de que se comprenda mejor todo esto, pero esto vale solamente con mencionarlo si es que el profe lo llega a preguntar. Entonces, pero más que nada como para comprenderlo. Ya, partamos con la fisiología. Bueno, ¿qué sabemos del hígado? El hígado es un órgano que cumple muchas funciones, entre esas, por ejemplo, el metabolismo de la glucosa, donde toda la glucosa y parte de la glucosa, mejor dicho, se almacena en forma de glucógeno hepático y el otro en glucógeno muscular. Tenemos también la transformación de amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? El amoníaco es una sustancia que se produce a partir de la degradación de proteína y que es almacenada en el hígado. Esta se transforma y pasa a transformarse en urea cuando se metaboliza, la tan conocida urea. El nitrógeno llega hasta esa urea que está y se transforma en nitrógeno ureico, el también tan conocido BUN, y que se elimina por el riñón. Entonces tenemos un eje básicamente, un eje de amoníaco, urea, BUN. Amoníaco, urea, BUN y se elimina. Amoníaco, urea, BUN y se elimina. Si es que le llega a preguntar el profe de dónde viene la urea, del amoníaco. Y el amoníaco de dónde viene, de la degradación de proteínas. Entonces, en el hígado. Entonces ahí tenemos el eje. También tenemos el metabolismo de proteínas por ciertas enzimas, por ejemplo la tripsina. Tenemos también metabolismo de grasas como la lipasa y formación de bilis, que también la bilis básicamente también es una molécula donde ayuda a digerir y que ayuda en todo el metabolismo de las grasas. Tenemos la fisiopatología. Bueno, para ahondar un poquito en esto, como en todo el cuerpo hay células específicas. En este caso, en el hígado, las células específicas del hígado son los hepatocitos. Bueno, aquí tenemos la vena porta y la vesícula biliar, que aquí es donde se almacena toda la bilis y después es excretada por estos conductos de la vesícula biliar. Ya, por consecuencias de diversas drogas, tóxicos, por ejemplo, se ha descrito que el éxtasis también es muy tóxico para el hígado. Virus como el de la hepatitis C y alcohol, se genera un daño caracterizado por regeneración celular desordenada e inflamación y cirrosis. Y por esto mismo quiero ahondar en este momento. Hay unos pasos donde ocurre un estadio distintos respecto al daño hepático. Tenemos el hígado graso, la fibrosis y la cirrosis y el cáncer de hígado. ¿Qué es lo que pasa? A partir de la cirrosis vale mencionar de que esto ya es irreversible. Desde este estadio, valga la redundancia, el paciente ya necesita sí o sí un trasplante. Ese hígado ya no funciona, está comprometiendo la vida del paciente y conforme vaya avanzando a cáncer de hígado, también la esperanza de vida va a ser mucho menor. Respecto al daño hepático crónico, tenemos que también hay una insuficiencia hepatocelular, es decir, daño en los hepatocitos, las células específicas del hígado, que estas mismas pueden generar alteración del metabolismo proteico, alteración de las hormonas esteroidales, como por ejemplo la progesterona, testosterona, estradiol, y tenemos reducción en la producción de bilis o alteración en la producción de bilis. También tenemos hipertensión portal, que esto también lo voy a explicar más que nada para hacer que se comprenda qué es lo que es la hipertensión portal. Ya, mira. Aquí en estos casos, mira, a nivel fisiológico tenemos la vena porta, que es la que irradia todo el hígado. Y en instancias normales así se ve. Bueno, algo así. Y en estadios donde tenemos cirrosis, todas estas venas tienen que recibir un correcto volumen sanguíneo. ¿Y qué es lo que pasa? En este caso, por la misma cirrosis, hay una cicatrización de las paredes del hígado y de los hepatocitos que están dañados. Es decir, esto también afecta lo que es el flujo sanguíneo que hay implicado en toda esta irrigación sanguínea. Como se ve aquí, están más delgaditas todas estas venas, entonces hay una estenosis. La sangre comienza a pasar con mayor dificultad. Puede haber algún tipo de hipoperfusión incluso. En este caso, las venas, para hacer como un tipo de ilustración, están gorditas, están normales, pero aquí están más chiquitas. Entonces, toda esta sangre tiene que salir sí o sí. Y eso genera toda esta hipertensión y esta sangre que cuesta de que salga, comienza a salir por las venas esofágicas. Como para poner un ejemplo,
cuando, por ejemplo, uno infla o no. Cuando le echa agua a un globo, por ejemplo, y sin amarrarlo, comienza a apretar el globo. Toda esa agua comienza a salir por donde entró el agua. Entonces acá pasa lo mismo. Toda esta sangre que está en rangos normales tiene que salir, porque aquí hay poquito espacio, entonces tiene que salir por un lado y sale por estas venas esofágicas, que son las que irradian todo el esófago y que va hacia arriba. ¿Cómo se trata todo esto? Con medicamentos beta bloqueadores, principalmente el propanolol. Bueno, respecto a esto también la hipertensión portal tenemos como había mencionado, la varices esofágica, la cual está caracterizada por venas dilatadas en el esófago, por esto mismo que había mencionado, donde también vale mencionar que está contraindicada cualquier tipo de sonda nasogástrica o endoscopía, ya que el riesgo de sangrado es muy alto y de generar algún tipo de hemorragia digestiva también es muy alto, entonces está totalmente contraindicado todos estos procedimientos. Tenemos esplenomegalia, es decir, que viene es como una palabra desarmada, donde, esplenio básicamente hace referencia al vaso y megalia de que aumenta de tamaño. Entonces tenemos esplenomegalia y, aumenta el tamaño del vaso. Esto vale mencionar para que lo hagas como un tipo de referencia de que el vaso es como un tipo monstruo, que cuando aumenta su tamaño se come a los más chiquitos y los más chiquitos son las plaquetas. Entonces, para que haga esta relación, se come a las plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se puede comer a las plaquetas, puede generar diferentes tipos de anemia, leucopenia o trombocitopenia. También puede generar ascitis. Hay casos de ascitis también, es decir, que el líquido peritoneal se mueve, la presión hidrostática también aumenta y se mueve hacia la cavidad peritoneal. Bueno, para poder tratar este fenómeno de la ascitis se hace una tan conocida paracentesis, que está indicada solamente en pacientes que están de 2 o 3 cruces de lo que es la ascitis. Una paracentesis que es donde se extrae básicamente todo el líquido. También tenemos una ictericia. ¿Qué es lo que pasa en esta ictericia? Básicamente esta es acumulación de bilirrubina que puede estar dada por ya sea una obstrucción, una obstrucción aquí, por ejemplo, en lo que es la vesícula biliar, porque aquí mencionamos de que se almacena toda la bilis y entonces si hay algún tipo de obstrucción aquí en este conducto, comienza a aumentar y genera ictericia. Tenemos también de que puede ser hemolítica. ¿Por qué hemolítica? Cuando un glóbulo rojo por razón patológica, muchos glóbulos rojos comienzan a morir, comienza a generar todo lo que es la bilirrubina, porque claro, cuando el glóbulo rojo muere, genera toda esta bilirrubina, pero se elimina por el riñón en instancias normales. Pero si comienza a hacer algún tipo de alteración muy acelerada de muerte de glóbulos rojos, es decir, una hemólisis mucho más comprometida, comienza a generar este fenómeno de ictericia. Y hepática como la que ya habíamos mencionado. Respecto a los signos y síntomas, tenemos la ascitis, aumenta el perímetro de la cavidad abdominal. Tenemos coluria, ya que, por ejemplo, a los pacientes les sale esta orina como Coca-Cola que se conoce. La orina negra, que es básicamente orina concentrada en bilirrubina. Por eso es como le dicen como Coca-Cola, porque es negra. Ictericia, por lo que ya habíamos mencionado, y vómitos, porque puede haber vómitos, que también en estos casos pasa de que se les pasa a los pacientes lactulosa, porque el amonio puede estar aumentado y el amonio actúa en los receptores GABA, es decir, produce encefalopatía, el paciente puede estar fatigado, puede estar con náuseas, puede estar con vómitos. Y eso igual lo vamos a mencionar después en los cuidados de enfermería, pero vale mencionar la razón por la cual se generan los vómitos. Respecto a los métodos de diagnóstico, tenemos exploración física para ver cómo está el paciente, si es que está con las piernas con edema, por ejemplo, cómo está la fobia, si es que está con fobia, la cavidad abdominal también cómo está, exámenes de sangre, ya sea para valorar todo lo que son el potasio, por ejemplo, cómo está el potasio, el sodio, el cloro, perfil bioquímico como tal, y las pruebas hepáticas, como por ejemplo la fosfatasa alcalina y la aminotransferasa, que es muy importante también valorar todo esto, el perfil hepático, o la GGT también, la GPT también, y la GGT creo que ya la dije, sí. Y biopsia hepática, también la biopsia hepática se usa para ver esto.
cómo está, si es que está, en qué etapa está, de hígado graso, fibrosis, cirrosis o cáncer de hígado. Generalmente se suele hacer a partir de una fibrosis, una cirrosis más bien se suele hacer lo que es la biopsia, por lo mismo, porque la relación beneficio-daño es como bien grande, la verdad, según lo que se ha descrito. Respecto al tratamiento, bueno, como habíamos mencionado, generalmente ya, si es que ya es una cirrosis, se usa trasplante y solamente los cuidados están enfocados en que el paciente no se descompense, porque el daño ya está hecho. Las células del hígado son muy específicas, entonces poder cambiar esa célula no se puede, fisiológicamente no se puede. Entonces puede hacerse de que el paciente pueda estar estable a lo largo del transcurso de su vida, pero no así el trasplante, de que el trasplante es la única tratamiento básicamente que se ha descrito para poder revertir todo este daño hepático. Respecto a los cuidados de enfermería, también tenemos administrar lactulosa y diuréticos según indicación médica. Bueno, la lactulosa la había mencionado, que básicamente el paciente al defecar elimina todo este exceso de amonio que al fin y al cabo produce encefalopatía. Es tóxico, si se aumenta volumen sanguíneo es tóxico, entonces le damos al paciente lactulosa para poder eliminar todo ese amonio y diuréticos también en este caso para poder valorar y que el paciente pueda orinar en caso de que tenga algún tipo de acumulación de, por ejemplo, el mismo amonio o el BUN que esté aumentado en este caso. Bueno, ahí la famosa también la furosemida, que se usa bastante. Medir perímetro abdominal también, el peso diario también importante para ver la pérdida de líquido. También gestionar técnica de paracentesis, como había mencionado, solamente 2 cruces o 3 cruces se usa la técnica de paracentesis, es decir, el tratamiento de la ascitis para quitar todo ese líquido que está en la cavidad peritoneal, cavidad abdominal. Y evaluar estado de la piel en caso de ictericia. Esto también es importante, básicamente a nivel como de fenotipo, para ver cómo está el paciente, si es que en el estadio ya puede estar mejor, ya no se ve tan amarillento, y para poder valorarlo también.